Dios bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local, un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a los audios es necesario también o importante también que lea el libro El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba al canal y así pueda recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Continuamos con el estudio en la unidad número 4, que se titula El liderazgo pastoral en el evangelismo. La clave para la misión de una iglesia local es un pastor comprometido y espiritualmente equipado que sea dirigido por el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 12, Evangelismo en el púlpito. Durante un fin de semana comienza aquí el autor compartiéndonos. Ministrando en Nueva Zelanda, más de 1,200 personas asistieron al servicio dominical matutino. Cuando di la invitación para aceptar a Cristo, solo un varón pasó al frente. 2 años más tarde estuve nuevamente predicando en Nueva Zelanda, esta vez en una ciudad llamada New Plymouth, en la parte sur de la isla. Después del servicio, una mujer se me acercó y dijo: quería conocerle porque usted fue una verdadera bendición a mi vida un par de años atrás. Y yo dije: pero nunca he estado en esta iglesia, nunca he estado en este pueblo. No fue aquí, la mujer explicó. Estaba en Auckland de vacaciones, era una nueva cristiana tratando de compartir mi fe con una familia allí. Habían sido mis amigos por muchos años, pero no estaban llegando a ninguna parte testificándoles. No mostraban ningún interés y el esposo se declaraba o se proclamaba a sí mismo agnóstico. El domingo por la mañana estábamos conduciendo por la carretera para tomar un desayuno tarde y de repente el esposo, que estaba conduciendo, salió de la carretera hacia el estacionamiento de la Asamblea de Dios en Takapuna. Se volvió a mí y dijo: olvidemos el desayuno. En cambio, vamos a la iglesia. Escucharé al predicador, quien quiera que sea. Si lo hago, ¿me dejarás tranquilo? La mujer me contó: ese fue el domingo en que usted estaba allí. En un sermón contestó todas las preguntas que él preguntó y yo no le podía contestar a él. ¿Se acuerda del hombre que pasó adelante para recibir a Cristo? Ese hombre era mi amigo agnóstico. Yo le dije: gracias, me ha alegrado el día. Y ella me dijo: todavía no termino. Al día siguiente, él estaba de camino al trabajo en la misma carretera. Viniendo de dirección contraria, un auto reventó la llanta delantera. El auto viró repentinamente por el centro y tuvo una colisión frontal con el suyo. Él murió instantáneamente y fue a estar con el Señor. Mis hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, no tenemos manera de saber cómo el Espíritu Santo nos usará para proclamar la palabra, para rescatar a alguien, cambiar una vida y sacarlo de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 de Pedro 2:9. Nuestra primera lección, la 12.1, se titula El poder de la palabra predicada. La razón por la cual se incluye este capítulo en este curso es que, junto con el evangelismo personal eficaz, la predicación bíblica es uno de los factores más vitales para la eficacia de la evangelización en la iglesia local. Trágicamente, un creciente número de púlpitos están llenos de predicadores que no parecen entender el poder de la palabra de Dios para transformar las vidas. Por variedad de razones, incluyendo el deseo de ser más interesantes o relevante, muchos pastores y evangelistas han cambiado la exposición de las Escrituras para sermonear. Al hacerlo, están abandonando tanto su privilegio dado por Dios como su mensajero, como su responsabilidad de alimentar espiritualmente a su pueblo. Una mala interpretación común es creer que predicación evangelizadora significa entregar un sermón que está dirigido principalmente al no creyente, en lo que con frecuencia se llama un mensaje de salvación. La palabra inspirada de Dios es, como el escritor de Hebreos lo describe en el capítulo 4, verso 12, viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La eficaz predicación evangelizadora es principal y primordialmente la predicación expositiva de la Biblia. Cuando la palabra de Dios es proclamada fielmente, el Espíritu Santo traerá entendimiento en la mente del oyente y activará la fe en el corazón para creer y responder. El autor nos comenta: en más de 30 años del ministerio de predicación, nunca he predicado un sermón bíblico que no pueda finalizar con una invitación a los no creyentes para aceptar a Cristo. La buena predicación bíblica expositiva, que está centrada en Cristo, puede siempre ser evangelizadora. La proclamación de la inspirada palabra de Dios provee la verdad, permitiendo al Espíritu Santo obrar en las mentes y corazones de los oyentes que no son creyentes. El primer tema clave de esta lección es la palabra actuando. Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica
en el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nótese, mis hermanos, que Pablo afirmó que la palabra de Dios actúa en aquellos que creen. El predicador debe entender claramente la naturaleza y poder de la palabra de Dios. La palabra no es solamente material para sermones. Cada pastor pentecostal debe ser del mismo pensar de Pedro cuando él escribió la primera carta, capítulo 4, verso 10 al 11. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La Biblia, mis hermanos, predicada y enseñada correctamente, demanda siervos del texto, personas que están, como lo expresó Martín Lutero, bajo la palabra. El púlpito debe ser usado para enseñar bajo la autoridad de la palabra de Dios, no para comunicar opiniones personales. Las personas no se congregan para oír lo que el predicador piensa, sino lo que Dios piensa. El mensajero de la palabra de Dios tiene la responsabilidad de proclamar la verdad completa. Haríamos bien en aprender de nuestro propio sistema judicial, el cual fue establecido en principios bíblicos. Cuando se busca que un testigo diga la verdad en una corte, al testigo se le requiere jurar el decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los predicadores y maestros de la palabra de Dios deberían de adherirse al mismo juramento. Por esta razón, Pablo fue capaz de decir en Hechos 20, 26 al 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mientras Pablo servía como mentor del joven Timoteo, le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, predicando la Biblia como se requiere, debemos de considerar estos tres asuntos: inspiración, iluminación y aplicación. Leamos acerca de la inspiración. Dios usó a escritores humanos como sus mensajeros, pero ellos nos dejaron con su mensaje. Mientras escribían, el Espíritu Santo insufló la palabra escogida por Dios, la verdad de Dios, por medio de lo que decían. Los escritores no escribieron la palabra de Dios simplemente por su propia iniciativa o de un conocimiento y sabiduría natural. Pedro dijo, porque nunca las profecías fueron traídas o fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La declaración doctrinal de las asambleas de Dios pone esto en claro en su primera verdad fundamental. Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritativa de fe y conducta. Dios usó las experiencias, pensamientos y vocabulario de los profetas y apóstoles. Además, Él dirigió sus pensamientos. Cuando estudiamos la palabra de Dios para entender lo que los escritores inspirados quisieron decir, debemos reconocer que estaban escribiendo más allá de sí mismos. Aunque Dios usó a los escritores humanos, su espíritu es el autor de la Biblia. La segunda palabra que vamos a leer es iluminación. Para proclamar de manera completa y fiel la verdad de la Biblia, el predicador necesita la iluminación del Espíritu, tal como los autores necesitaban su inspiración cuando pusieron por escrito el mensaje de Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. En oración Jesús dijo, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad más allá de nuestra habilidad natural. El apóstol Juan dijo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La Biblia, mis hermanos, provee abundante evidencia de que es la palabra de Dios. Pero una persona es persuadida de la autoridad divina de la Biblia por medio de la labor interna del Espíritu Santo. Tan solo Él puede convencer el corazón de la persona de la verdad. Una cosa sorprendente sucede cuando un creyente regenerado lee la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores abrirá el entendimiento a aquellos que la leen. El Espíritu Santo guió a los escritores de su palabra por inspiración. El mismo Espíritu Santo guía a aquellos que oyen, que leen, que estudian la palabra por la iluminación. Aquel que proclama la palabra de Dios debe experimentar el mensaje de verdad más allá de la comprensión humana. Somos salvos no porque tenemos una precisa perspectiva de la obra redentora de Cristo, sino porque estamos unidos por una fe viva en aquel que logró esa redención. Esta experiencia separa la enseñanza de los apóstoles de la enseñanza de los rabíes.
Los apóstoles no procedían de entre los sacerdotes y maestros de Jerusalén, no procedían de los levitas o escribas, eran como las escrituras dice en Hechos 4:13, hombres sin letra y del vulgo. Ninguno de los apóstoles originales asistió a la escuela de Gamaliel o fue enseñado por otros grandes maestros judíos, hasta que Cristo los llamó. Algunos fueron pescadores, otros recolectores de impuestos, hombres sencillos y comunes. Sin embargo, miles de personas se entregaron a sus enseñanzas. Aún los rabíes bien vestidos se sentaron y escucharon a estos hombres comunes que hablaban como profetas, porque los apóstoles habían sido bautizados, como Juan el Bautista profetizó, con el Espíritu Santo y fuego. La tercera palabra es la aplicación. La escritura inspirada es insuflada por Dios. El propósito de dar aliento es crear y sustentar la vida. Génesis 2:7 dice que cuando Dios sopló aliento de vida al hombre, él vino a ser un alma viviente. De entre todos los predicadores, los pentecostales deberían siempre estar conscientes de que la palabra de Dios, proclamada por la capacitación del Espíritu, produce y sostiene la vida de los oyentes. El escritor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis hermanos, dejarnos arrastrar no toma esfuerzo consciente o estrategia. Las corrientes y vientos de las tendencias y modas sociales, tanto en la iglesia como en el mundo, siempre están activas. Como predicadores seremos presionados por aquellos que ven la palabra de Dios como palabras de hombre. Debemos mantener un curso recto y no desviarnos de nuestra posición en esa palabra. Predicar la Biblia como la palabra de Dios requiere que el mensaje del Espíritu Santo sea comunicado con eficacia, sin hacer concesiones o distorsión. El desafío del predicador es lograr esto con vocabulario, conceptos y símbolos que sean relevantes a la cultura y generación de la audiencia receptora. En círculos pentecostales, hablar de la unción del Espíritu Santo al predicar es común. No obstante, muchos inadecuadamente igualan la unción con volumen, emoción demostrativa o sudor. Nuestro uso popular del término no es bíblico. La verdadera unción describe un fenómeno divino en el cual predicamos sobrepasando nuestra habilidad natural debido al toque, la presencia y la actividad del Espíritu en nuestra predicación. Otras dos palabras en el Nuevo Testamento describen mejor esto: energeo, que se refiere a la obra de Dios en sus agentes humanos, y sopoieo, que traduce avivar, dar vida o producir vida. La unción tiene mucho que ver con lo que sucede al oyente, así como lo que pasa con el predicador. La predicación pentecostal con toque energético del Espíritu debe producir los resultados que leemos en Hechos capítulo 2. Cuando Pedro predicó con la investidura del Espíritu en el día de Pentecostés, Lucas escribió: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La predicación energética del Espíritu atraviesa el corazón y resulta en arrepentimiento, en perdón y en vidas transformadas. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 12.1. Comencemos ahora la lección 12.2, preparación para la proclamación. El calendario de la iglesia incluye varias ocasiones, tales como la Navidad, la Semana Santa y el Día de las Madres. Fechas que son más probables para que los no creyentes asistan a las reuniones. Un pastor también puede programar eventos dominicales especiales, tales como el Día de la Amistad, cuando los miembros de la congregación son animados a traer a amigos no creyentes. En tales ocasiones el mensaje probablemente se dirigiría a los no creyentes. Una iglesia que se concentra en cumplir la gran comisión debe ver cada domingo como la oportunidad para que no creyentes vengan a Cristo. Cuando se aplica de manera correcta y relevante, la verdad de Dios ministrará tanto a creyentes como a no creyentes en la misma audiencia. La naturaleza inspiradora de la palabra de Dios y la obra activa del Espíritu Santo traerá entendimiento a la mente del oyente. La predicación, que es dirigida principalmente a nutrir a un público de creyentes, puede al mismo tiempo estimular el hambre espiritual al que no sea creyente. El predicador que se enfoca en el evangelismo siempre tendrá a los dos públicos en mente, y cada uno debe ser considerado durante la preparación y entrega del mensaje. Definida de manera sencilla, la homilética es el arte de predicar. El llamamiento de predicadores no es como a un artista, el desplegar sus propias capacidades creativas. El término escogido por Pablo está en 2 de Timoteo 2:15, es obrero, un trabajador. Para comunicar el mensaje de Dios correctamente, el trabajador, siervo del texto,
debe manejar correctamente la revelación que Dios proveyó. La Biblia no es solamente un pozo de verdad, sino también es el agua. Pablo amonestó a Timoteo que como mensajeros de Dios debemos ser sinceros y diligentes en la manera en que usamos la palabra de verdad que nos ha sido entregada. Aunque la aplicación de la palabra de Dios no puede ser tratada con detalle en esta lección, se presta atención a 5 detalles en cuanto a la preparación del sermón. Esos van a ser exposición, simplificación, organización, ilustración e invitación. Leamos acerca de la exposición, mis hermanos. Giro se define como un especial punto de vista, un énfasis o interpretación. Más que en ningún otro contexto, la interpretación bíblica debería ser una zona sin giros. Jesús se dirigió a los fariseos censurando su distorsión a la verdad cuando dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Exposición, mis hermanos, requiere el duro trabajo de interpretar correctamente un pasaje de la Biblia y después explicar la interpretación de una manera que sea relevante a la necesidad de los oyentes. La interpretación bíblica, exegesis, debe ser hecha cuidadosamente según los principios de la hermenéutica. En la mayoría de los casos, cuando un predicador no predica mensajes expositivos, la razón no es por la incapacidad de aprender cómo hacer una exposición eficaz, antes bien es por la falta de inclinación a dedicar el tiempo requerido. Este compromiso vendrá solamente de un amor personal a la palabra de Dios y un entendimiento de la necesidad de predicación expositiva. La segunda palabra es simplificación. Predicación expositiva abarca mucho más que estilo. Desgraciadamente, muchos proponentes bien intencionados definen de manera obtusa la predicación expositiva como hacer un comentario del texto, sin ir al siguiente paso de simplificar la verdad para hacerla más accesible. Esta simplificación no significa que hay que despreciar el contenido, más bien hacerlo más fácil de entender. El expositor se esforzará para organizar e ilustrar el contenido del texto de manera que se aplique la verdad en una forma fresca, relevante y motivadora a un público contemporáneo, sobre todo a los no creyentes presentes. Al leer los evangelios y examinar la comunicación de Jesús con las personas, encontramos que siempre usó vocabulario e ilustraciones que provenían de la vida cotidiana de ellas. Él se identificó y conectó con ellas, usando un lenguaje que pudiesen entender y conceptos con los cuales se pudieran identificar. Jesús debe ser nuestro modelo, mis hermanos. La tercera palabra es organización. Al predicar es imperativo que procuremos abundar en edificación, según 1 Corintios 14:12. Sin embargo, considerar la predicación como un arte tiene sus peligros. Para algunos, el énfasis principal en la homilética se concentra en la estructura organizacional del sermón. Algunos estudiosos de la homilética y de ambos quejos muy brillantes donde la claridad es afectada. Si la estructura homilética de un sermón trae atención a sí misma y aleja del texto, su propósito es un fracaso. La estructura siempre debe servir al texto, pero nunca oscurecerlo. La aliteración que fluye naturalmente puede crear un gran entendimiento, así como hace el texto memorable. La aliteración que es exagerada o rebuscada hace lo opuesto. Además de guiar a los autores humanos de las Sagradas Escrituras en su elección de vocabulario e imaginería, el Espíritu Santo influenció la estructura. Él inspiró la Biblia para que fuera escrita un libro a la vez. Así que debe estudiarse un libro a la vez. La estructura que es descubierta dentro de un texto naturalmente servirá para explicar ese texto. El predicador, que es un trabajador consciente, no oscurecerá la estructura del texto con la suya propia. Cuando la estructura de un mensaje puede ser descubierta en el texto, será especialmente útil, ya que viene directamente del contenido inspirado. La siguiente palabra, mis hermanos, es ilustración. Tanto en la predicación como en la enseñanza, las ilustraciones ayudan de varias maneras. Traen claridad y convierten una lección o verdad en algo memorable. Cada vez que sea posible, las ilustraciones deben tomarse de la Escritura. Agustín dijo: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Con frecuencia, las narraciones históricas del Antiguo Testamento sirven como ilustraciones apropiadas y poderosas de las verdades del Nuevo Testamento. Los evangelios ilustran las epístolas, y las epístolas amplían lecciones enseñadas en los evangelios.
Ilustraciones de la vida contemporánea son de ayuda para aplicar verdades bíblicas de una manera relevante. Ellas revelan tanto la naturaleza eterna como la oportuna de la verdad de Dios para el no creyente. Los no creyentes necesitan ver la aplicación de las Escrituras en el diario vivir. Y una vez más, Jesús es nuestro mejor ejemplo de esto. Sus historias siempre se relacionaban con los entornos y vidas de su audiencia. En consecuencia, el predicador que es eficaz en aplicar la palabra de Dios de maneras prácticas a las vidas de las personas será, por sobre todo, un estudioso de la palabra, cuya verdad es tan relevante hoy como cuando recién fue escrita. Un predicador eficaz será también un estudioso de su propia época y cultura. La siguiente palabra es invitación. En 2 Corintios 5:11 Pablo escribió: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El evangelismo involucra persuasión, por supuesto, pero en su primera epístola a los Corintios, Pablo escribió: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aunque Pablo ciertamente tenía habilidad persuasiva, él entendió que la sabiduría terrenal y la persuasión humana eran inadecuadas para alcanzar a los corintios con el evangelio de Cristo. Un gran milagro ocurrió el día de Pentecostés. La respuesta de la multitud que resultó en salvación no fue debido al viento recio que soplaba o las lenguas de fuego asentadas sobre los 120 o los idiomas que los locales hablaban sin haberlos aprendido. En cambio, fue una respuesta a la palabra investida del Espíritu que fue predicada. Un amigo mío, David Petz, estaba estudiando filosofía a nivel de maestría en la Universidad de Oxford. Un día, durante una clase sobre argumento ontológico del científico francés del siglo XVII, René Descartes, el profesor de mi amigo atacó su fe cristiana. La fe de mi amigo se vio sacudida y oró a Dios por ayuda. En desesperación él abrió la Biblia, donde encontró estas palabras: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Fe llenó su corazón. Se dio cuenta de que los corazones y mentes incrédulas siempre crean evidencias para su incredulidad, pero la verdad de la palabra de Dios es firme. Así como aquellos que el Espíritu Santo inspiró para escribir el texto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo tanto para entender la palabra de Dios como para comunicar su verdad con una aplicación viva y energética, lo que los pentecostales llaman ungida. Un buen predicador está en dominio del mensaje. Un gran predicador deja que el mensaje lo domine a él. En el entorno multicultural de hoy se niega cada vez más los principios absolutos y la tolerancia representa una virtud. El mundo necesita mensajeros que lleven la verdad de Dios, la cual es universal y se aplica a toda cultura, porque está por sobre toda cultura, ya que procede del cielo. Un mundo en desesperación necesita la esperanza del Evangelio. La palabra de Dios, que trasciende toda filosofía y pensamiento humano, es el antídoto en contra del pecado, de la rebelión y la perdición humana. El púlpito nunca ha sido lugar para obreros holgazanes. Para predicar eficazmente y enseñar la Biblia como la palabra de Dios se requiere tanto disciplina como dependencia. La disciplina de una exégesis cuidadosa, siguiendo una hermenéutica estricta, es esencial. También debemos ejercitar dependencia consciente y centrada en el Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y ayudarnos a aplicar la verdad con relevancia a nuestra audiencia, sobre todo los no creyentes. Las urgentes necesidades espirituales de las personas demandan predicadores que sean diligentes para predicar la Biblia como la palabra de Dios, para que ésta haga su obra. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 12.2. Comencemos ahora la lección 12.3, titulada Llamado a la decisión. Un aspecto importante del evangelismo es el llamado público para tomar una decisión. El pastor que tiene corazón para alcanzar al espiritualmente perdido debe proveer la oportunidad para respuestas públicas a la oferta de salvación. Clarence St. John pastoreó por 21 años en Hibbing, Minnesota. Por 7 años, cada domingo, ofreció fielmente invitaciones públicas para aceptar a Cristo antes de ver una reacción. Entonces, 50 personas pasaron adelante para ser salvos en un año. 2 años más tarde, aún después de moverse a un nuevo edificio, la iglesia todavía tenía 2 servicios matutinos. En un año, 377 personas pasaron adelante para ser salvos. Cuando un pastor se compromete a ofrecer llamados públicos para tomar una decisión, el Espíritu Santo soberano guiará y enviará al no creyente a la iglesia para responder. Nuestro primer tema clave es un servicio pentecostal. Un culto de iglesia pentecostal debe tener 3 objetivos principales: inspirar, instruir y motivar.
Adoración, la palabra y el altar son tres componentes del culto que ayudarán a cumplir esos objetivos. Leamos acerca de inspirar o adoración. Nos congregamos juntos para adorar y glorificar a Dios. El rey David fue un varón conforme al corazón de Dios. Él entró por las puertas de Dios con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, según el Salmo 104. Jesús le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pablo escribió en Filipenses 3:3 que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Exhortó a los colosenses en Colosenses 3:16 diciendo: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Hechos capítulo 3, verso 19, Pedro habló de los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. La palabra traducida tiempos es kairos, que indica un tiempo oportuno o apropiado. Cuando adoramos a Dios juntos, la presencia espiritual tangible nos renueva y puede ser evidente a los de afuera. Cuando asisten visitas a nuestros servicios, ellas pueden y deberían sentir la manifestación de la palabra de Dios en la adoración de su pueblo, al moverse el Espíritu en nuestros corazones. La adoración dirigida por el Espíritu, que se centra en Cristo, trae paz, mis hermanos, trae gozo, así como también sanidad para el alma. Prepara nuestros corazones y mentes para la administración de la palabra de Dios, mientras su Espíritu nos lleva a una actitud de consagración para recibir lo que Dios tiene para nosotros en un culto en particular. Adorar en la presencia de Dios es un testimonio a los no creyentes de la realidad de nuestra comunión con Dios. Provee la oportunidad para que el Espíritu Santo obre en las mentes y active la fe en sus corazones para responder al Evangelio. Ahora leamos acerca de instruir o el ministerio de la palabra. Los pentecostales son un pueblo de la palabra. Nuestras iglesias colocan el púlpito en el centro de la plataforma porque reverenciamos la palabra de Dios y su proclamación es primordial en nuestros cultos de adoración. La palabra no es el objeto de nuestra adoración, pero para adorar a Dios de manera verdadera y fiel, debemos adorarle tal y como Él es. Esto significa que podemos adorarle solo como Él se ha revelado a nosotros. Pablo toca este asunto, mis hermanos, en Romanos 11:33. Él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque los juicios de Dios, del Dios infinito y santo, son incomprensibles y sus caminos inescrutables. La humanidad puede solamente saber acerca de Dios lo que Dios ha escogido revelar. Las personas no pueden adorarle como lo conciben o como desearan que Él fuera, sino como lo que Él es. A Dios se le conoce por experiencia, pero esa experiencia debe estar basada en su verdad revelada. Pablo escribió a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y más tarde, en la misma epístola, Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El papel de los pastores y maestros mencionado por Pablo en Efesios 4 agrupa ambos papeles en uno, indicando que enseñar es una parte integral del ministerio pastoral. Leamos ahora acerca de el motivar o el altar. La palabra predicada instruirá y la presencia del Espíritu inspirará. El Espíritu Santo conoce cada corazón y vida y puede aplicar de manera única la palabra para atraer a otros y a tomar decisiones de vida. La iglesia pentecostal, mis hermanos, que se concentra en los perdidos, debe estar expectante a la obra del Espíritu Santo en cada servicio para conducir personas a aquellas decisiones críticas. En los servicios pentecostales, el llamado público para tomar una decisión es frecuentemente nombrado llamado al altar. La importancia del altar se remonta al Antiguo Testamento. Era un lugar de sacrificio y momentos sagrados de encuentro con Dios. Dios es omnipresente, lo que significa que Él siempre está presente, pero la disciplina de ir a un lugar en particular para ofrecernos como sacrificios vivos al Señor establece un lugar de consagración. Muchos actos espirituales ocurren en el altar. Es un lugar ante todo para tomar una decisión, y el líder del culto necesita invitar a las personas a ese lugar para que puedan responder a la dirección del Espíritu. Nuestro mayor ejemplo en llamar a otras personas a tomar una decisión ocurrió en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó la palabra con el poder del Espíritu. Lucas describe la reacción de esta manera:
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo movió a la gente a una decisión en respuesta a la predicación de la palabra. Desgraciadamente, incluso algunos predicadores eficaces no cultivan y desarrollan el ministerio de hacer un llamado público a tomar una decisión por Cristo. El llamado a tomar una decisión no es el apéndice del sermón, es una parte de la proclamación del Evangelio para instar a las personas a cualquier que sea la decisión que el Espíritu Santo les esté guiando a tomar. Cuando un pastor se compromete a ofrecer invitaciones regulares para aceptar a Cristo, Dios enviará no creyentes a responder. Nosotros no edificamos la iglesia, sino el mismo Jesucristo la edifica. Un joven aceptó un puesto como pastor y vino a mí por un consejo, dice el autor del libro. Una de las cosas que le exhorté a hacer fue que diese invitaciones para aceptar a Cristo al final de cada servicio dominical, aun si nadie respondiese. Cuando ministré en la iglesia del joven un año más tarde, aquella había crecido desde un poco más de 100 hasta 700 personas. Dijo que dar invitaciones para aceptar a Cristo cada domingo fue la mayor razón del crecimiento. Dios bendijo la iglesia al mandar no creyentes y descarriados a responder. El siguiente tema clave, mis hermanos, es cooperando con el Espíritu Santo. Sea que alguien responda o no a una invitación, no es indicación de que el sermón o servicio en particular fue un éxito o un fracaso. Si nadie pasa adelante, esto no es indicación de que el mensaje del pastor fue ineficaz. Recibir a Cristo requiere la obra del Espíritu Santo. Proclamamos el mensaje del Evangelio y damos la invitación, pero solo Dios puede abrir el corazón. Los siguientes 4 componentes son necesarios cuando cooperamos con el Espíritu Santo en ofrecer llamados al altar. Número 1, invitarles en fe. Debido a que el llamado a tomar una decisión involucra cooperación con el Espíritu Santo, tal debe ser hecho en fe. Podemos confiar en el Espíritu Santo mientras Él obra en las mentes y corazones de los no creyentes para convencerlos de pecado y llamarlos al arrepentimiento. El segundo componente, invitarles con claridad. Una invitación debe ser clara y específica, no ambigua. El predicador necesita dirigirse a los no creyentes del público en primera persona, en vez de hacerlo en tercera persona. Mire, le doy ejemplos. No diga, puede que haya alguien que no conoce a Cristo. En cambio, diga, usted está aquí esta mañana y no es un seguidor de Cristo. O usted que está aquí esta mañana. A continuación también hay una simple invitación que es tanto para los convertidos por primera vez como para los descarriados. El autor aquí nos comparte este ejemplo. Dice: todos, por favor, inclinen su rostro en oración. Usted está aquí esta mañana y no tiene la tranquilidad del Señor en su corazón, de que si muere hoy o el Señor vuelve hoy, estará listo para presentarse delante de Él. Puede ser que alguna vez usted siguió a Cristo, pero se ha alejado de Él y no está viviendo para Él. Usted necesita volver a Él esta mañana y que Él perdone sus pecados. O tal vez usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Usted tal vez ha asistido a alguna iglesia, pero no le ha pedido personalmente que perdone sus pecados. Venga a su corazón y cambie su vida. Puede irse de aquí hoy teniendo esa tranquilidad. Cualquiera que sea el caso, le pido que me dé el privilegio de orar personalmente por usted esta mañana. Si le estoy hablando a usted, por favor, alce su mano para saber quién es. El tercer componente es ponga a la congregación de pie. Si va a llamar a otros al altar, primero ponga de pie a la congregación. Es más difícil que alguien pase por los asientos y hacia los pasillos y todos están sentados. Y el cuarto componente, mis hermanos, es tenga a los consejeros de altar listos. Tenga consejeros de altar preparados y listos para pasar al altar y orar por los que han respondido a la invitación de aceptar a Cristo. El siguiente tema clave es asegurando entendimiento. Cuando se llama a las personas para tomar una decisión pública por Cristo, es imperativo que ellas entiendan lo que están haciendo. El consejero del altar o el predicador que ora con aquellos que responden pueden ayudar a asegurar ese entendimiento. Incluso si el llamado al altar es expresado específicamente como una invitación para salvación, a menudo creyentes que están pasando por luchas personales o han fallado en servir al Señor, de alguna manera responderán. Los creyentes necesitan entender que aunque ellos hayan pecado o fallado, no significa que han caído de la gracia o han dejado de ser creyentes. Para determinar si una persona está tomando la decisión por primera vez o reconciliándose, usted puede preguntar: ¿ha conocido usted al Señor antes? Usando la frase conocido al Señor es reconocible para el cristiano, pero alguien que nunca ha seguido a Cristo dudará en decir sí, así es. No pregunte: ¿ha sido usted antes un cristiano? Si una persona fue criada en una iglesia litúrgica o en un cristiano nominal, ellos contestarán que sí.
Una vez que se haya determinado si la persona está tomando la decisión por primera vez o recomprometiéndose, entonces considere estos dos enfoques básicos. El primer enfoque, decisiones por primera vez. Pregunte, ¿está seguro que entiende lo que está haciendo? Después tome su palabra y proceda. Ore por aquel que está tomando la decisión de ser salvo. No se debe considerar un ritual. Este es especialmente importante cuando alguien proviene de un trasfondo cristiano nominal. Yo digo con frecuencia, Dios quiere escuchar su oración. Haga una pausa y entonces diga, ¿pero le ayudaría si le dirijo una oración? Normalmente apreciarán la ayuda. Diga a la persona, no es suficiente solamente decir las palabras. Debe creer lo que ora en su corazón. Trate de poner en palabras lo que quiere decir. Y recuerde que el Espíritu Santo está tratando con los nuevos creyentes y usted necesita ayudarle en su relación de oración. Y el segundo enfoque, mis hermanos, son los recompromisos. Si alguien hace un recompromiso, diga algo como, si ha conocido al Señor, ya sabe qué hacer. Posiblemente hasta ya ha orado y pedido a Dios perdón antes de venir al altar. El haber pecado no significa que está fuera de la comunión con Dios, pero ha hecho lo correcto en pasar adelante. Usted sabía que había algo que necesitaba arreglarse entre usted y Dios. Mis hermanos, a veces es difícil acertar cuando un creyente está haciendo un recompromiso o reconciliación después de descarriarse totalmente o tan solo sufriendo de los pecados y fracasos normales. Solamente Dios conoce el corazón. Lo importante es que a pesar de la condición espiritual de las personas que responden a la invitación, ellos están volviendo a dedicar sus vidas al Señor. Deben encontrar una respuesta positiva en el altar. La primera Asamblea de Dios en Griffin, Georgia, es una iglesia próspera que tiene un compromiso especial con el evangelismo. El pastor Randy Ballimont ha instituido capacitaciones regulares sobre los llamados al altar. Mes por mes, todos los maestros de la escuela dominical reciben instrucciones de cómo conducir 2 llamados al altar cada domingo por la mañana. Una invitación para aceptar a Cristo y una invitación para buscar el bautismo en el Espíritu Santo. A menudo, estos maestros de la escuela dominical llegan tarde a los servicios de adoración porque están orando con los alumnos en las salas de la escuela dominical por esas 2 razones. Tomar la decisión para salvación y el bautismo en el Espíritu Santo son eventos regulares y comunes en esta iglesia. El llamado al altar puede ser hecho de varias formas. Cuando sea posible, invite a las personas a pasar adelante para orar en el área del altar y hacer un compromiso de su vida. En algunas ocasiones será más apropiado que ellos tomen la decisión desde sus asientos, tales como en funerales y en otros eventos especiales. La cuestión importante es que las personas deben ser guiadas a tomar una decisión en el momento crítico del servicio, cuando el Espíritu Santo está tratando con sus corazones. Aún después de invitarles a pasar adelante para tomar la decisión para salvación, las personas que están indecisas y permanecieron en sus asientos pueden ser guiados a tomar una decisión. En la introducción al capítulo 8, John Blanchard tomó la decisión más importante de su vida, sin pasar adelante, en respuesta a la invitación dada por Paul Cantillon. Él con el tiempo tuvo un impacto en las vidas de cientos de miles. Lo más importante es que de toda manera posible debemos cooperar con el Espíritu Santo para ayudar a traer a otras personas a tomar la decisión que les afectará por la eternidad. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 12.3 y también damos cierre a todo este capítulo 12, Evangelismo en el púlpito. Dios les bendiga.